¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el videito de hoy vengo a traerles un mensaje breve. Desde mi perspectiva, considero que ya algunos ya lo saben, algunos no, pero pues estamos en ese caminito. En resumen, el mensaje que les traigo a compartir es que tengan mucho cuidado con los mensajes que perciben, que reciben, que leen, que escuchan, etcétera, ¿no? Porque ahorita literalmente hay como una competencia energética y espiritual por robar información del cielo, robar información de los seres de luz, y además de que es robada, es distorsionada, ¿no? No crean que se la roban para quedársela, no, la toman para distorsionarla, para manipular, para seguir moviendo la mente y la psique del ser humano hacia un camino de ilusión, de falsedad, de distorsión, ¿no? Em, Esto es algo que está pasando muy, muy intensamente. Ya es algo que viene pasando desde hace rato, ¿no? Pero está pasando de una manera muchísimo más agresiva, se podría decir. No agresiva de que sea violento o algo por el estilo, pero es una manera mucho más... Es la única palabra que tengo, es agresiva. O sea, se ve como o sea, de verdad es como si estuvieran a todo lo que da tratando de robar la información y de robar la información y utilizarla para seguir sobreviviendo a este tipo de entidades y de seres de falsa luz, ¿no? Porque ya les he platicado, hay muchos tipos de seres de falsa luz, un montón. Créanme que no son poquitos, son muchísimos. Y están literalmente de que a la orden del día y de la noche haciendo toda su chamba a todo lo que da, ¿no? Manipulando y utilizando muchos canalizadores que no aprenden a discernir y que no han hecho su trabajo personal. Es algo que ya les he compartido, el proceso de la espiritualidad y el desarrollo y la enseñanza de la espiritualidad implica trabajar tu psique, implica trabajar, limpiar, sanar y purificar tu mente, tus emociones, tu energía, tu cuerpo, todo, ¿no? O sea, es una responsabilidad prácticamente, y en resumen es una responsabilidad. No es algo de lo que te puedas como que zafar o mover a un ladito o ignorar, porque si no ya se cae en un escapismo espiritual y en una falsa maestría, ¿no? Falsa iluminación. Pero bueno, en resumen el mensaje o el compartir de este video es que de nuevo disiernan, y más de aquí en adelante, porque fíjense que ahorita ya no solo están pasando despertares espirituales que ustedes ya saben y muchos ya saben y muchos están viviendo, etcétera, ¿no? Hay más de un despertar espiritual, hay muchos despertares espirituales. Pero ahora el asunto no solo, y ya no solo se trata del despertar espiritual. Al inicio era como que, despierten todos y dense cuenta que existe Dios y que el espíritu y que hay muchas cosas más aparte de la humanidad, ¿no? O de la terrenalidad y la fisicalidad. No, ahora también está como que la lucha, literalmente es como una lucha espiritual, es de distintos planos y de distintas maneras, eh, en literalmente quién dice la información y quién y cómo utilizan la información para seguir manipulando, controlando y utilizando a las personas, utilizando su energía, succionar su energía, robar su energía, robar distraerlos de su propio proceso de sanación, de limpieza y de purificación. Prácticamente son y continúan siendo distracciones. Miren, el ejemplo que me llega es lo típico que ya está pasando desde la terrenalidad y desde la humanidad, es que, por ejemplo, las programaciones de series o los programas de streaming de servicios de programas, como pues cada rato sacan nuevas cosas para mantener a las personas súper entretenidas y entretenidos en esos programas, ¿no? Y si quieran o no, es una distracción, quieran o no aceptarlo, es una distracción, ¿no? Al menos que sean programas nutritivos para concientizar, pero pues, entendámoslo, pocos son así, ¿no? Entonces, me muestran ese ejemplo para que entendamos que lo que está pasando a nivel espiritual y a nivel de información, de las altas conciencias, de los higher consciousness, es lo que está pasando. Nos está robando información. Ya se robó mucha información desde hace mucho tiempo. No crean que eso acaba de pasar. Eso ya tiene mucho que se robó desde hace mucho tiempo. Pero ahora lo que pasa es que además de que se roba la información, se está distorsionando constantemente y activamente desde, desde la memoria astral, me muestra, o sea, desde la memoria de la psique de muchos colectivos, ¿no? No solo de ciertas personas, sino de muchas personas que aún están como que en ese caminito de la fascinación de la espiritualidad, en el fascinamiento de algo, ¿no? O sea,
es normal, o sea, el ser humano pasa por esas etapas de fascinamiento, de ilusión, de idealismo, de romanticismo, así, ¿no? Entonces, mientras el ser humano todavía no trabaje su ego, su mente, cómo funciona su mente, cómo responde su mente, cómo reacciona su mente, mientras el ser humano todavía no haga ese trabajo y no tenga esa responsabilidad personal y siga haciéndose su bypass, o sea, como que su corte de camino para ser una persona espiritual y dar mensajes espirituales, muy probablemente va a ser un camino distorsionado, va a ser un camino de información pues distorsionada, ¿no? Manipulada, que muy probablemente no va a identificar a la persona, ¿no? Chance sí, chance no, pero todo depende del autocuestionamiento y la reflexión que tenga, ¿no? Y la responsabilidad personal que tenga con sí mismos como personas y como seres humanos y como espíritu, etcétera. Entonces, eh, otra cosa que también me mostraban es que además de la distorsión espiritual, o sea, la distorsión de la información que hay, porque hay muchos bypass dentro de distintas áreas de las etapas de la información de la psique y la información de los registros y etcétera. Por ejemplo, los registros akáshicos. Hace poco me estaban platicando que se robó mucho el acceso y se quebrantó el acceso a los registros akáshicos, pero ese yo creo que lo voy a dejar en otro video. O bueno, tal vez lo voy a decir de una vez porque va de la par, ¿no? La distorsión de la información que hay. Me estaban platicando que, mostrando, etcétera. Cuando digo me estaban mostrando, platicando, estoy hablando de los mismos guardianes y seres de luz de los registros akáshicos. Quiero aclarar que es para mí, desde mi aprendizaje, desde la experiencia que tuve, el acceso a los registros akáshicos es sagrado. Es sagrado. Sí, sí o sí. No hay otra forma. No es fácil. Para mí no es ay, ven y abre y entra y es súper sencillo y le puedes preguntar cualquier cosa a todos. Sí, si hay gente que hace eso, no lo estoy enjuiciando, pero para mí es sagrado. Es sagrado solo el tener acceso a la información de alguien más o de algo más, o por ejemplo un edificio, etcétera, un animal, una mascota, etcétera. Así como es sagrado el incluso tener acceso a tus propios registros akáshicos, ¿no? Es un proceso sagrado, es un proceso que lleva un respeto, una preparación, una protección, una limpieza y una purificación, y etcétera, ¿no? Pero entonces, cada persona, desde su propia o sea, de su propia responsabilidad, pues, desde su propia conexión con sí mismo, tiene acceso a sus propios registros akáshicos. Por supuesto que sí. Lo relativamente, digamos, lo que riesgoso, por no decir otra palabra, es cuando otras personas entran a esos registros akáshicos, pero esas personas que entran a esos registros akáshicos no pasan por el proceso del entendimiento, del respeto de la información que están recibiendo, o etcétera, ¿no? Entonces, hubo mucha distorsión y mucho robo de información desde los registros akáshicos desde hace muchos años. Me muestran que hace un montón de años empezó a pasar eso. Pero ahorita ya hay un más cuidado y resguardo y de la información, ¿no? Y aparte porque ahora la información, además de que pues fue súper distorsionada y utilizada y manipulada, también comenzó a afectar mucho al ser humano, ¿no? Al ser humano, a las personas en su proceso de su propia evolución, sanación, etcétera, ¿no? Entonces, les menciono esto porque, por lo que les estaba platicando, en esta distorsión de la información, ya sea de registros akáshicos o de otros tipos de información que se recibe de seres de luz y es robada o es, ¿cómo se dice?, interferida por seres de falsa luz o etcétera, eh, es que me muestran que hay como que distintas etapas en las que pueden entrar a robar la información o han estado entrando a robar la información de ciertas personas, ¿no? O sea, de personas que son canales pero no han purificado su canal, es decir, su energía, es decir, su cuerpo, es decir, su mente, etcétera, ¿no? Porque es una responsabilidad, como se los platiqué. Este, me muestran que esa información, además de que pues es distorsionada, manipulada, es de cierta manera, digamos que mala onda, o sea, o triste o algo así por el estilo, porque, miren, más que solo distraer a las personas, también los lleva hacia un camino, pues, de falsa luz y de falsa espiritualidad, pero además, digamos que este caminito que los lleva a tomar, los, los puede mantener más alejados de la verdadera luz de Dios y de Dios de lo que ellos piensan. O sea, los ponen en un camino de falsa luz y piensan que están caminando junto con la luz, pero siguen sin tomar la responsabilidad
de sus vidas, de sus personas, de su ser, de sus emociones, de vivir el día a día, de afrontar el día a día, de fluir en el día a día, de aprender a transitar los días, ¿no? De aprender a transitar y vivir su humanidad. Prácticamente es evasión de la humanidad, evadir la humanidad, que es como un tipo de escapismo espiritual. Pero además dicen que, pues, digamos que como que la preocupación del cielo, se podría decir, es que primero que nada ellos respetan el libre albedrío, y en segunda les preocupa el daño que se les está generando a ese tipo de almas, porque cuando se les distorsiona al ser humano su conexión con el espíritu y con la luz de Dios, es un tipo de daño que puede perdurar por mucho tiempo y puede dañar muchísimo su flujo energético, que es el flujo de su alma y la conexión con su alma. Puede dañarlo. En algunos casos lo puede quebrar muy peligrosamente, o sea, a grados pues difíciles de restaurar, hablando desde el aspecto espiritual. Pero además de eso, digamos que el camino se vuelve más, el camino hacia Dios y el regreso del camino hacia Dios se vuelve más lastimoso, en vez de ser un camino en realidad cuando es un camino junto con Dios, de verdad es súper fluido, súper amoroso, súper tranquilo. Sí puede ser un camino estruendoso, porque te enseña a ver tu propio interior, te enseña a sanar tu interior, transitar la sombra, que es limpiar y sanar, o sea, todo ese proceso, ¿no? O aceptar o liberar o todo eso, transformarse prácticamente. Entonces, digamos que la preocupación del cielo es eso, la preocupación del cielo es así como pues qué mala onda. Ellos siguen haciendo su labor, pero al final de cuentas también, y creo que ha salido ese tema en varios videos, es que lo que corresponde a nosotros como seres humanos y siendo espíritu y luz en esta humanidad, nos corresponde a nosotros discernir, nos corresponde a nosotros tomar la responsabilidad de nuestras vidas, de nuestro ser humano, de nuestro ser espíritu en esta tierra, y accionar y vivir con esa responsabilidad, ¿no? O sea, eh, fluir, sanar, liberar, todo eso, ¿no? Entonces, vivir la vida prácticamente, y vivirla con conciencia, y vivirla con respeto, vivirla con amor, vivirla con entendimiento, con comprensión, no solo hacia nosotros, también hacia los demás, también hacia los seres vivos, hacia la naturaleza, hacia el todo, ¿no? Pero bueno, que en realidad eso es la conciencia, y eso es lo que es el caminito hacia Dios, la conciencia presente en amor y en respeto, ese es el caminito junto con Dios, mejor dicho. Así que creo que ya voy a cerrar este video en decirles eso, de que pues sigan discerniendo. Cuando se den la oportunidad, y esta es una invitación y lo voy a tratar de decir de la mejor manera posible, cuando ustedes de verdad se den la oportunidad de dejar de vivir en el fantasismo, o en idealismos, o romanticismos, o en falsedades, y de verdad estén muy listos para ver sus propias mentiras, porque hay que tener la valentía de ver las mentiras propias y los propios falsas creencias, las propias ilusiones, etcétera. Todo se va a comenzar a revelar literalmente, y vas a comenzar probablemente a comenzar un camino de discernimiento, y va a ser muy liberador, muy muy liberador. Así que pues literalmente uno decide, y uno tiene que tomar las riendas, por decirlo de esa manera, las riendas de su propia capacidad de decidir, de tomar las riendas de su propia capacidad de vivir y fluir en su libre albedrío, desde el respeto, desde el amor, desde la conciencia divina, ¿no? En resumen, ahí lo voy a dejar el video. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, mucha luz siempre desde Dios, desde la verdadera luz. Que Dios les acompañe y les cuide y les sostenga en estos caminitos. Va a haber un montón de movimiento, muchísimo movimiento, en la humanidad, en la espiritualidad, en el colectivo. Va a haber muchísimo movimiento. Ya lo saben, ya ha estado pasando mucho. Así que es parte del cambio, y es parte de aprender a vivir, a aceptar y fluir en el cambio, que literalmente la naturaleza y la misma vida así es, ¿no? Así que pues bueno, cuídense mucho y que estén muy bien. Bye bye.